Estás escuchando Radio Universidad de La Plata, AM 1390. El aire de la Universidad Pública. Salida de emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de emergencia. El 20 de julio de 1966, la UNESCO propuso celebrar el Día Internacional del Ajedrez, ¿no? ¡Epa! Así que cuando llegamos al día de hoy, pensábamos con quién nos gustaría hablar sobre el ajedrez. Y la Doval rápidamente dijo Guillermo Martínez, ¿no? Y sí, porque por un lado, porque en sus libros se habla mucho del ajedrez, porque él fue jugador del ajedrez, porque él incluso vio jugar a Bobby Fischer, pero además porque escribió un libro muy lindo que se llama Borges y las matemáticas, en donde además de hablar de Borges y las matemáticas, habla de Borges y el ajedrez, ¿no? Uno se acuerda de Borges y el famoso En su grave rincón los jugadores, se acuerda de Walsh también y la partida de ajedrez cuando empieza Operación Masacre y la presencia que tuvo el ajedrez en la literatura argentina siempre, ¿no? Buen día, Guillermo Martínez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Encantado de hablar con ustedes. Muchas gracias por conversar hoy con Domingo y feliz día. Bueno, en realidad estoy muy lejos ya del ajedrez, aunque hace poco volví al club argentino para ver un torneo de estos relámpagos, ¿no? De ajedrez relámpago. Tengo un alumno de mi taller literario que es un ajedrecista muy serio, con elo, a punto de ser maestro internacional, así que fui a verlo jugar. Hay dos libros que son dos libros clásicos o dos libros célebres en la literatura argentina y los dos empiezan con una escena vinculada al ajedrez, ¿no? Una lo dijo hace un rato Graciela, Operación Masacre, cuando aparece la frase hay un fusilado que vive. Y hay otro libro que hace varios años descubrimos y nos llevó a otro lugar que es acerca de Roederer, que también empieza con una escena similar. Lo que te quería preguntar es esto, porque en esos dos lugares, o en la literatura argentina, las dos escenas son en un lugar al que no iríamos o al que nuestros viejos no nos dejarían ir, porque son lugares que nos parecen muy santos, contrariamente a las escenas que se presentan siempre en las películas de las partidas de ajedrez con gente, claro, ¿no? ¿Notás esa diferencia? Bueno, gracias antes que nada por ponerme a la par de Operación Masacre. Creo que lo que yo intenté justamente en el inicio de acerca de Roederer fue evocar lo que eran mis sentimientos todavía de un niño, ¿no? Cuando por primera vez yo fui empecé a jugar al ajedrez en lo que era el círculo del Club Olimpo, que era el lugar donde se reunían los ajedrecistas de la ciudad, y que era un lugar fronterizo, con las mesas de naipes y las mesas donde se jugaba los dados. Yo, claro, mucho más tarde me enteré de que eso era la timba secreta que hay en todos los pueblos, claro, ¿no? Pero yo los veía jugar con porotos y me parecía que todo tenía el mismo nivel inofensivo. Después me enteré de que se jugaba por dinero, de que había suicidios, casas que cambiaban de manos, etcétera, ¿no? Y bueno, y lo que a mí me parecía perturbador, como digo en la novela, era que para mí eran dos mundos un poco opuestos: el mundo del ajedrez silencioso, reconcentrado, muy cerebral, contenido, y el mundo de las cartas, que estaba prácticamente al lado, ¿no? Era una separación de hasta dónde llegaban las mesas de ajedrez y hasta dónde llegaban las otras mesas, donde
se escuchaban insultos, el detonar de los jubiletes, se tomaba, se reía. Era como si fueran el mundo de la reflexión y el pensamiento versus el mundo de cierto desenfreno, pueblerino, obviamente, y todo muy masculino, todos varones, además, ¿no? Claro, sí. ¿Y cómo convivían? Un mundo absoluto. ¿Perdón? ¿Cómo convivían esos mundos? Bueno, y lo que me llamaba la atención era que había como ciertos pasajes, había personajes que vivían en los dos mundos, que eran o habían sido grandes jugadores de ajedrez, pero que estaban de algún modo descarriados en la juerga, ¿no? Así que me parece que eso es lo que yo intenté reflejar en el principio de la novela. Hay algo en Roederer que también pudimos encontrar en nuestros amigos, inclusive a veces en nosotros sin darnos cuenta, sobre los jugadores de ajedrez, el ajedrez como un capítulo de la inteligencia, pero también como una cuestión que puede escapar de la rutina. Uno nunca encuentra una partida similar al ajedrez. Sepas o no sepas jugar, siempre encontrás o podés encontrar sorpresas. Pero lo que decía es que también te sirve para identificar esas personalidades que parecen siempre problemáticas, ¿no? En principio por la inteligencia o por la estrategia, sin que necesariamente seamos gente inteligente. Es como que el ajedrez también o ese entorno te sirve para identificar a esa clase de personajes que tienen una mirada diferente del mundo, ¿no? Bien, mirá, dos cosas aquí. Por un lado, mencionaba recién mi libro de Borges y la matemática, que en esta nueva reedición yo incluí un artículo sobre Borges y el ajedrez, y ahí recuerdo que Borges en su poema Los Justos, dentro de los justos que salvarán al mundo, bueno, si el mundo puede ser salvado a esta altura de algún modo, ¿no? Él menciona a dos empleados que juegan al ajedrez en un parque, ¿no? Hay una línea del poema en donde dos de los justos son dos empleados que juegan, que ese es como el ejercicio desinteresado de la inteligencia, ¿no? Claro. Lo pone de algún modo de esa forma, es un juego. Y yo en la novela que estoy escribiendo ahora mismo, les digo incluso, y esto no lo van a creer, pero es así, en el párrafo en el que estaba escribiendo cuando ustedes me llamaron, estaba intentando escribir algo que pasa tanto cuando uno juega al ajedrez como cuando uno hace matemática, o cuando tiene una discusión de ciencia a veces, de argumentos que se oponen a argumentos, ¿no? Y es que es la sensación de que la combinatoria de jugadas, de argumentos, de razones, es como si te tomara de rehén a la mente humana, ¿no? Es como si Borges tiene otro cuento que es un cuento en que dos cuchillos que están en una especie de museo privado pelean a través de los hombres, se genera una discusión, pero en el fondo no es que los hombres quieran pelear, sino que es el ansia de los cuchillos por volver a pelear lo que logra que los hombres vuelvan a tomarlos para la pelea, ¿no? Y yo creo que algo de eso hay, ¿no? Cuando juegan al ajedrez dos personas, es como si las posibles combinatorias se pusieran de pie para vivir a través de las mentes humanas. Es como si tomaran a las mentes humanas de rehenes. Bueno, sobre eso que estoy tratando de encontrar la manera mejor de decirlo en este momento. Ay, me emociona, Sí, que estás escribiendo, claro. Me quedé dura. Sí. Che, disculpa, justo te llamamos en mitad del párrafo, Guillermo. Che, No, está a punto de resolverlo, sonó el teléfono. Cuando lea el libro me voy a quedar Claro. dura yo ahí. Sí, hay otro momento interesante y hermoso del ajedrez, que es cuando sucede en los parques, ¿viste? Que están esas mesitas, Sí. esos tableros de cemento, y lo que, no sé si esto es un patrón, pero la próxima vez que lo vea, fíjense, en general, cerca de esas mesas, siempre hay una feria de libros usados.
Sí, como en el Parque Rivadavia. Puede ser, sí. ¿No? A mí lo que me llamó la atención, porque en general esas imágenes se ponen de una manera melancólica, ¿no? Aparecen, por ejemplo, en la serie de esta chica, Gambito no de me acuerdo Dama. cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Gambito de Dama. Gambito de Dama. En Gambito de Dama aparece en el final, ¿no? La Sí. escena, y en general son como si fueran viejos jubilados, ¿no? Los que juegan al ajedrez en esos parques. Pero lo que a mí me llamó la atención cuando fui hace muy poco al club argentino es ver que hubo toda una renovación muy impactante que tuvo que ver con la pandemia. Y entonces vi chicos realmente muy jóvenes que estaban jugando el torneo, y me asomé también a una clase de ajedrez que se daba al mismo tiempo en el club, y había una cantidad de mujeres también, que eso sí que era mucho más infrecuente. Así que me parece que el ajedrez, y en parte también por los nuevos programas, ¿no?, de computación que usan los chicos para jugar, realmente se renovó en dos sentidos. En un sentido generacional, bueno, tenemos el caso de Faustino Oro, ¿no?, Sí. En la Argentina, pero hay muchos otros chicos medio prodigios, porque lo juegan como si fuera otro videojuego en cierto sentido, ¿no? Se vuelven hábiles muy rápidamente. Y el detalle que me decían ajedrecistas más experimentados es que aparece una nueva forma de jugar por lo que ha sido el entrenamiento con las computadoras. Es como si los chicos empezaran a tener la intuición de las inteligencias artificiales, que tienen un poder de cálculo mucho mayor, y entonces sugieren a veces jugadas que no están dentro del repertorio de lo obvio, ¿no? Son jugadas que a un ajedrecista entrenado en una época anterior quizá no se le hubieran ocurrido, se ven como más disparatadas. Pero parece que las nuevas generaciones ya están incorporando esa clase de nueva intuición, y es como si todo el juego hubiera dado un salto, ¿no? Eso también me parece muy interesante, como en general está ese antagonismo de pensar, bueno, las computadoras van a suplantar, no va a tener más sentido jugar al ajedrez. No es así, ¿no? O sea, los seres humanos jugamos al ajedrez por razones diferentes, claro, en algún modo, ¿no? Y jugamos quizá un ajedrez diferente. No es que las computadoras liquidaron el juego de ajedrez, aunque puedan derrotar a cualquier ajedrecista. Uno juega al ajedrez por otros motivos, como escribe por otros motivos, ¿no? Más allá de los textos que puedan escribir las inteligencias artificiales. ¿Y por qué te parece que uno sigue jugando al ajedrez después de tantos siglos, ¿no? Y el ajedrez nunca pierde vigencia. Bueno, me parece que es como un modelo en pequeña escala de la potencialidad de la mente humana. Me parece que hay algo de eso. Es como un juego en el que uno tiene como cierta libertad de imaginación, pero constreñida, claro, por las reglas del juego. Y hay algo, es parecido a la matemática, entonces hay algo de invención, hay una estrategia en la matemática para probar un teorema, en el ajedrez para derrotar al rival. Hay algo de la lucha contra otro, pero ese otro es uno mismo a la vez. O sea, es como la inteligencia que confronta con un aspecto de la realidad que se le revela, se le opone, es elusivo. Entonces, por eso te digo que es como una especie de modelo en pequeña escala de la potencialidad, de la ferocidad de la inteligencia, de las posibilidades, y bueno, tiene tanto la adrenalina de la lucha como la parte interesante de la frialdad de la razón, ¿no? Del análisis de opciones, de combinatorias. Entonces me parece que esa es la parte que puede interesar a cualquiera que le guste pensar, en definitiva.
hay una parte de tu escrito sobre Borges y el ajedrez que me pareció fascinante, que decís que Borges no era un gran jugador de ajedrez, pero hay una partida que él hace de ajedrez, que están por un lado jugando al ajedrez y por el otro lado se está llevando a cabo la guerra, y la guerra se da en la partida misma, y la gente mira más la partida que la guerra real, porque se supone que el resultado de la partida va a ser el resultado... Sí, una partida en las colinas entre dos reyes. Eso es un texto que Borges toma con dos variantes, no es de él, pero lo toman para la antología de la literatura fantástica, ¿no? Es una especie, como parte de una leyenda. Y Borges hace también su versión en un cuento propio, habla de un ajedrez que se juega a lo largo de generaciones familiares. Creo que es en el cuento del hombre que le dan un minuto en el que puede vivir como otra vida en ese minuto antes de que lo fusilen. Así que sí, Borges le gustaba como imagen estética la del ajedrez, ¿no? Pero no era un jugador de ajedrez. También es curioso que uno de sus poemas más famosos, que es el poema del ajedrez, según cuenta él en alguna de sus charlas o entrevistas, en un principio no se lo querían publicar el poema, perdón. ¿En serio? Sí, así que creo que yo lo dejo también anotado ahí en el artículo. Así que bueno, es interesante también como a veces hay que publicar a pesar de los editores. Está buenísimo. Estás escuchando a Guillermo Martínez, el escritor. Esta es la parte cholula del programa y muy feliz porque para pensar el Día Internacional del Ajedrez lo convocamos a Guillermo, con quien agradecemos otra vez poder estar conversando. No solamente porque somos fanas de su literatura, sino porque además también siempre nos ayuda a hacernos preguntas como esta sobre la idea del ajedrez. Me parece que más allá de jugar ajedrez, si sos bueno jugando o no, y cuántas movidas históricas sabés, o si comprendés o podés reproducir una partida de memoria, es la idea del ajedrez la que es provocadora, ¿no? Del ajedrez como estrategia, del ajedrez como simulación de la realidad, del ajedrez como poder, los distintos elementos y las piezas y el tablero, y ocupar el centro como forma de vida, ¿no? Quiero hacer una pequeña evocación de mi pequeño homenaje. Yo veraneé durante varios años en Mar de las Pampas y hay un ajedrecista que no conozco el nombre, pero un muy buen ajedrecista, que todos los sábados, viernes y sábados a la noche, pone unas mesas, unos tableros, que son tableros variopintos, digamos, hay tableros mejores, peores, pues bueno, y unas sillas para que los chicos se sienten y los grandes también, o sea, es una convocatoria muy democrática. Y él juega simultáneas, ¿no? Es como una simultánea espontánea que organiza, y me parece algo fantástico porque inmediatamente concita, ¿no? la atención de los chicos, el deseo de los chicos de aprender, como el entusiasmo de enfrentarse a alguien que sabe mucho. Así que me parece que esa clase de prácticas son también muy... muy necesarias en esta época, ¿no? Donde está tan atacado todo lo que es pensar, todo lo que es inteligencia, todo lo que es ciencia, ¿no? Que es algo como yo nunca vi en mi vida, que desde los estratos gubernamentales se desate una lucha contra el conocimiento, ¿no? Un desprecio hacia el conocimiento y se ataquen todas las instituciones que representan el conocimiento. Entonces, bueno, nada, me acordé mientras hablamos de este hombre y es una persona absolutamente seria que tiene algo de fascinación para los chicos, ¿no? Porque no dice una sola palabra y solamente recorre las mesas
y da un pequeño premio al que pueda ganarle. Nunca vi hasta ahora que alguien le pudiera ganar. Va a haber que ir a Mar de las Pampas a ver al hombre, ¿no? Claro, pero además está buenísima esa abrir esa puerta, sí, ¿no? hermoso. Como la de proyectar películas en tu jardín y que la gente de tu pueblo pueda ir. Sí, pero es como un espectáculo, ¿eh? Se junta mucha gente a mirar las partidas y los chicos se animan. Es muy lindo ese momento. Qué lindo. Guillermo, ¿y cómo te fue con el ajedrez y la literatura? No solamente la propia, sino como lector. Más o menos, ¿sabes? Por ejemplo, bueno, para mí la novela que está más arriba, en mi consideración, digamos, de los dos aspectos, es Una partida de ajedrez de Stefan Zweig. Eso es la que más me interesó literariamente. Pero después leí La defensa de Nabokov. No me convenció del todo, no me parece que no captó del todo, no tuvo toda la riqueza que prometía el personaje. Después leí una de Ariel Magnus que me resultó interesante sobre, digamos, en un momento vinieron ajedrecistas al filo de la guerra y él toma el personaje de una mujer que se quedó. No me puedo acordar el título ahora, pero es una novela relativamente reciente. Bueno, hay un cuento muy clásico de Abelardo Castillo que es muy bueno, que se llama algo así como... De esa no me acuerdo. Largo. Pero mientras te acordás... La estrategia de la dama en el... Mientras haces memoria, vos y Graciela, sí. Si no recuerdo mal, las que mencionaste antes, la de Nabokov y la de Zweig, también arrancan con una escena de ajedrez, ¿no? Las novelas. Por lo menos la de Nabokov. Bueno, o sea que sí. Ya son 3, vos, Walsh y Nabokov. Sí. Bueno, no termino de rehacer el título de la novela del cuento de Abelardo, es un cuento, pero bueno, Abelardo sí era un jugadorazo de ajedrez, ¿no? Era un jugador muy fuerte. Yo jugué un poco durante hasta los 12 años. Mi primer viaje fuera de Bahía Blanca fue para jugar el torneo Evita, que viajé a La Plata. Ahí quedé tercero en la provincia y formé parte del equipo de la provincia de Buenos Aires, y después fui a jugar con el equipo de provincia de Buenos Aires a Río Tercero, el Nacional, y en el Nacional quedamos cuartos. Y ahí vino después, la traición con el tenis. Claro, después pasé al tenis. Después, justamente, pero fue muy importante ese viaje porque yo vi ahí a todos los chicos de todos los deportes, ¿no? Entonces veía el campeonato de básquet, el de fútbol, y había un chico tenista y él me prestó la raqueta para intentar un poco algo de los movimientos del tenis, y me encantó el tenis, y después cuando volví a Bahía Blanca empecé a jugar al tenis y prácticamente te diría que sí, que dejé el ajedrez por el tenis. Nos quedará para otra charla qué importantes que eran esos campeonatos para los pibes, ¿no? Sí, pero además era una situación que yo no sé si hoy se podría repetir, que era que vos viajabas solo, ¿no? Claro. O sea, a esa edad, viajar por el país solo, que es muy formativo en una cantidad de cuestiones. Obviamente no sé qué pasó, ¿no? Que ahora parece tan peligroso y medio imposible imaginar algo así, pero y te digo que yo viajé en una situación política complicada. Recuerdo que cuando nos iban a alojar, fíjate vos cómo se mezcla la historia política, ¿no? Nos iban a alojar en el colegio Juan Bucetich, a los chicos. Y llegamos, que es el colegio de la policía, claro, ¿no? Y cuando llegamos,
estaban apuntándonos los soldados de la entrada en el medio de una situación de nerviosismo total, porque había habido, no sé si un aviso de atentado o un atentado real la noche anterior. La cuestión es que yo llegué, yo tenía 12 años, y veía que el lugar en que nos iban a meter nos estaban apuntando, pero nos apuntaban directamente los soldados, como si fuéramos nosotros. Y ustedes entonces, eran los culpables. Claro, como si pudiéramos ser parte de algún otro comando terrorista. Y entonces, por esa situación que había, que yo nunca terminé de desentrañar, nos decidieron que nos iban a pasar al Hotel Provincial de La Plata, y entonces tuve la experiencia, porque el hotel era, bueno, no sé, en esa época era hermoso. Tuve la experiencia de estar en un hotel, como si te dijera, de 5 estrellas, bueno, por esos avatares, ¿no? Así que fue un viaje interesante en muchos sentidos. Él es Guillermo Martínez. Guillermo, queríamos agradecerte esta conversación, pero particularmente, además, te queríamos agradecer la intervención que tuviste, vos y otros escritores, en la Feria del Libro, hablando por muchos de nosotros y poniendo claramente o exponiendo claramente el rechazo a lo que fue derribar aquel recordatorio, aquel monumento por supuesto, a Osvaldo Bayer. Algo había que hacer. Pero además el cariño y el afecto con que también recordaste a Bayer. Y bueno, por todo eso, además de tu literatura y ese tipo de mirada sobre la vida, otra vez, muchas gracias. Bueno, Osvaldo Bayer además era una persona muy querida entre los escritores, era una persona adorable, todos hemos tenido nuestras conversaciones, charlas con él, era como un viejo sabio en una cantidad de cuestiones, indomable, un libertario de verdad, por otra parte, ¿no? Así que, bueno, sí, algo teníamos que hacer, bueno, se nos ocurrió eso y yo hubiera querido que en cada... Yo tenía una idea que finalmente no se pudo concretar, que es que aprovechando las nuevas impresoras 3D, que reprodujéramos la imagen de Osvaldo Bayer para poner un pequeño busto de él en todas las universidades, ¿no? Una acción de ese tipo. Claro. Pero bueno. Eso no pudimos organizar. Pero el cuento se llamaba La cuestión de la dama en el Max Lange, que es justamente una variante de ajedrez. Ese es el cuento. Guillermo, está publicado en las maquinarias de la noche. Sí, aparte estoy viendo que también se puede... que se puede también... hay fragmentos o se puede también leer en línea, hablando de las nuevas tecnologías. Sí, se puede leer online, es un cuento muy conocido de él. Excelente, por otra parte. Guillermo, muchísimas gracias por conversar con nosotros y esperamos el próximo libro. Esperamos no ser un bache ahí. No, yo me quiero encontrar ahí. Claro, yo quiero encontrar esta charla. Es una pequeña reflexión, es como se usa el ajedrez para una pequeña analogía, pero tiene esa idea, ¿no? De que las combinatorias toman de rehenes a las mentes humanas, ¿no? Es como que hay algo que se realizan en las mentes humanas y se ejercitan con las mentes humanas y se refinan dentro de las mentes humanas. Busquen a Guillermo Martínez en sus libros y en sus redes también, porque además afortunadamente comparte charlas, así que Guillermo, nuevamente gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, hasta pronto. Aquí, Salida de Emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de Emergencia, con Ale Basilea. Salida de Emergencia, los martes a las 13, por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública.